Buenos días para todos desde Yopal, Colombia. La Universidad La Salle y en especial el proyecto Utopía, a través de su programa de Ingeniería Agronómica, continúa con esta serie de webinars internacionales dedicados a las ciencias agrícolas, al sector rural, no solamente colombiano, sino de la región latinoamericana y mundial, y muy a tono con la realidad en que vivimos en nuestros países con el problema de la pandemia. Esto, como ustedes han visto, ha generado una serie de alternativas, una serie de propuestas novedosas de educación y de formación en diversos campos. Nosotros desde la Universidad de La Salle y desde el Proyecto Utopía, que está celebrando sus 10 años de fundación, es un proyecto de formación de jóvenes rurales aquí en América Latina, para convertirlos en ingenieros agrónomos y que se conviertan obviamente en extensionistas rurales en su zona de origen. Nos agrada pues tener en este momento la participación de un amigo, un compañero de doctorado en la Universidad Nacional Agraria La Molina ya hace bastante tiempo, Fernando Puertas Ramos, el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el profesor de esa universidad, una de las más importantes del país, y su maestría en producción agrícola y doctorado en agricultura sustentable, la misma formación posgradual que yo también tengo. Fernando es un experto conocedor de toda la realidad de los sistemas tanto andinos, altoandinos como el trópico bajo, el trópico húmedo, y en base a esa experiencia que ha venido desarrollando últimamente, pues nos va a hablar, nos va a compartir qué es lo que pasa allá en Perú con respecto a los sistemas agroforestales, los sistemas con café, con cacao, y que nos va a alimentar bastante. Perú y Colombia tienen muchas singularidades, pero también hay muchas cosas parecidas en ese sentido, y pues es una oportunidad, como le dije, de compartir estas experiencias y hacerle unas preguntas que él está ya no a contestar. Fernando, te dejo para que tú hables a esta audiencia y pues con el mayor gusto de escuchar. Ok, gracias Santiago por la presentación. De parte mía, un saludo cordial a tu persona y agradecerte infinitamente por esta invitación que me has hecho llegar para poder compartir, ¿no?, esta conexión virtual. Del mismo modo, también quiero agradecer a la Universidad La Salle, al proyecto Utopía. Es cierto, hace unos años que estuvimos allá de manera presencial, pero para mí es un agrado definitivamente poder compartir esta conexión y también dar la bienvenida a todos los que están conectados para conversar un poco de las experiencias, en este caso, acerca de los principios agroecológicos para el manejo de sistemas sustentables aquí en Trópico Húmedo, en Perú. Bien, entonces damos inicio a esta presentación. Como aspectos generales, tenemos este bioma amazónico que tiene una superficie total de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. En este caso, en todo el Amazonas, viven más de 33 millones de personas, cerca al 8% de la población de Sudamérica, ¿no?, entre ciudades, comunidades ribereñas y pueblos indígenas. Hay al menos 100 tribus con las que se tiene poco o ningún contacto. Pero lamentablemente este bioma amazónico se ve amenazado en los 9 países que lo conforman. Por eso es importante entender en este caso y analizar un poco sobre el territorio que ocupa el Amazonas y cuánto le pertenece a cada país, ¿no? Esto en función de los recursos principalmente forestales que tenemos en cada uno de estos países. En la primera parte de este gráfico podemos observar el porcentaje del país que es Amazonas. Y en el otro lado, el porcentaje, en este caso, de Amazonas presentes en cada país. Si podemos observar, dentro del territorio nacional de Perú, el 61% es netamente Amazonía. Y dentro del porcentaje de Amazonas presente en el Perú es del 11.3%, ¿no?, seguido de Brasil, que prácticamente abarca pues un 60,3%, ¿no?, de su
de su ámbito general. Entonces, esto precisamente nos ayuda a entender como recurso maderable que tenemos aquí en Perú. Pero, ¿qué está pasando con estos bosques principalmente? Según este estudio de actualidad ambiental, el Perú es el quinto país del mundo que más deforesta los bosques primarios. De acuerdo a un estudio en el mapa de Global Forest Watch, en nuestro país se deforestó 162.000 hectáreas de bosque virgen en el 2019. Entre las principales causas figuran la minería ilegal, el cultivo ilegal de coca y este último punto el que vamos a relacionar más en esta presentación acerca de la expansión de zonas agropecuarias. Y efectivamente lo podemos indicar en este gráfico. El total de ese 61% que corresponde, ¿no?, de Perú, netamente la parte amazónica, estamos hablando de 78 millones, ¿no?, de hectáreas, que netamente son recursos forestales. Pero lamentablemente estos ecosistemas naturales están siendo disturbados, principalmente por lo que es la minería ilegal, el cultivo ilegal de coca y la expansión de la frontera agrícola. Aquí radican principalmente los problemas que vamos teniendo con respecto al manejo de estos ecosistemas y agroecosistemas en trópico húmedo. Según la FAO, en este estudio sobre la agricultura comercial, que generó casi el 70% de la deforestación en América Latina. Entonces esto pues nos indica la situación en la que se encuentra netamente nuestro país en este caso y a nivel de Sudamérica, ¿no?, en esta publicación que se trata sobre el estado de los bosques en el mundo. Pero ¿qué podemos observar en este caso? Tenemos este gráfico que prácticamente nos da una relación muy importante acerca de la proporción de la deforestación que ha ocurrido en América Latina. Si podemos observar entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela y Colombia, ¿no?, la expansión principalmente, ¿no?, y la deforestación de estas áreas naturales corresponden principalmente a la necesidad de pasturas, ¿no?, a excepto de Perú. Entonces, esta es una información importante en el sentido de que este grado de deforestación que viene ocurriendo aquí en el país principalmente es para poder sembrar cultivos a pequeña escala, prácticamente en un 41%, ¿no?, como un factor más dominante según este estudio. Pero ¿qué ocurre precisamente en este caso? Es lo que analizamos a continuación. Para poder entender, entonces tenemos que relacionar qué son los ecosistemas y qué son los agroecosistemas, para poder entender las partes básicas, fundamentales en este caso, de ambos sistemas geográficos. Cuando hablamos de un ecosistema, nos estamos refiriendo a un sistema funcional de relaciones complementarias entre los organismos vivientes y su ambiente. Este ecosistema parece mantener un estado estable de equilibrio, pero a la vez es dinámico. En ese sentido, cuando hablamos de este funcionamiento, se refiere al proceso dinámico que ocurre en su interior, ¿no?, a ese movimiento de materia y energía y las interacciones y relaciones entre los organismos y los componentes físicos y químicos que están presentes en este ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque es un entorno natural. Pero ¿qué ocurre? La manipulación y la alteración que el ser humano hace en ese sentido disturba estos ecosistemas naturales y prácticamente estos servicios ecosistémicos que nos brinda un ecosistema natural prácticamente se ven alterados, se ven modificados, como por ejemplo los servicios de suministro, los servicios de regulación propia que tiene este ecosistema. Hablamos de una regulación climática, de una regulación hidrológica, una regulación de calidad de agua y una regulación de la erosión del suelo. Y también tenemos aquellos servicios culturales como viene a ser la cosmovisión, la identidad, el ecoturismo y trabajo. Entonces, lamentablemente, cuando se intervienen estos
ecosistemas naturales, prácticamente llegamos a un desequilibrio con estos servicios ecosistémicos. Entonces, esta manipulación y esta alteración pues, que se hace en este entorno natural que vienen a ser los ecosistemas, se hace con el propósito de producir alimentos. ¿Ok? En ese sentido, hace que los agroecosistemas sean muy diferentes a los ecosistemas naturales. Pero ¿en qué sentido son diferentes y por qué en este caso? Porque además de las entradas propias y entradas naturales que tienen ambos sistemas, ¿no? Nos referimos en este caso a la parte atmosférica, la energía solar y todo lo que encontramos en la atmósfera, son parte de las entradas comunes entre ambos ecosistemas o entre ambos sistemas geográficos. Pero en este caso, los agroecosistemas se diferencian de los ecosistemas naturales precisamente por la adición de estos 4 componentes. En este caso, cuando ya hablamos de un sistema de cultivo, prácticamente de un agroecosistema, hablamos de un cultivo que ya está presente en el sistema. Este cultivo va a generar un producto, va a generar una cosecha. Pero esta cosecha es el resultado de insumos que provienen del exterior del sistema, fuera del sistema. ¿Okay? Entonces, entendemos que prácticamente ya hay una situación que el hombre está interviniendo en este aspecto y podemos conocer en este caso las salidas que va a tener este agroecosistema, como en el caso del consumo y mercados. Entonces, aquí lo podemos rápidamente relacionar en ese sentido, cómo es que hay una salida de energía de este agroecosistema y cómo nosotros podríamos restaurar esta energía dentro del mismo. Pero lamentablemente, cuando no se maneja adecuadamente estos agroecosistemas, de acuerdo a sus potencialidades, viene en ese sentido algunos problemas, esa intervención propia que se hace de estos ecosistemas, prácticamente tenemos estos resultados, como la agricultura migratoria, de rozo, de tumba y quema, que empieza a destruir los bosques. Hay una pérdida de biodiversidad en función al monocultivo en grandes áreas, como por ejemplo la palma aceitera. Prácticamente vamos cambiando de capacidad de uso a estos suelos. Lo que son de aptitud forestal pasan a ser suelos de aptitud agrícola. Estos suelos que no se manejan prácticas conservacionistas se empiezan a degradar, empiezan a perder su potencial productivo debido principalmente al lavado de bases que ocurre en su interior, ¿no? A la solubilidad y disponibilidad de aluminio y a los niveles tóxicos que puede llegar este elemento. También hay una acidificación constante de estos suelos, principalmente por la presencia del hidrógeno. Entonces, nosotros estamos llamados precisamente a poder recuperar principalmente estos suelos y evitar que se vayan degradando constantemente. Para ello, precisamente debemos entender la agroecología en su conjunto. Y los principios agroecológicos son los que vamos a desarrollar en esta presentación. ¿Qué es la agroecología? Actualmente, la agroecología pues ya se puede percibir bajo muchas definiciones, pero lo más importante que podemos mencionar en este sentido es que es un nuevo campo del conocimiento, un enfoque, una ciencia que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística, sistemática y un fuerte componente ético, para generar conocimientos, validar y aplicar. Esta parte es la más importante con respecto a que podemos nosotros diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Esa es la dirección que precisamente nosotros le damos a esta ciencia que es la agroecología. Pero esta agroecología precisamente tiene sus raíces en estas otras ciencias, como lo acabamos de mencionar, pero no es lo único. También en este caso tenemos el conocimiento tradicional de los agricultores que han alimentado fuertemente el desarrollo de la agroecología en el mundo.
Nos referimos a los diálogos de saberes, a las experiencias, a estos conocimientos que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué? Porque precisamente esta agroecología explica, ¿no?, de manera holística, bajo un enfoque holístico, cómo funcionan estos agroecosistemas. ¿Pero en base a qué? Precisamente a estos principios ecológicos, principios agroecológicos, que los estamos manejando actualmente para poder recuperar estos agroecosistemas que de una manera convencional se vienen degradando. Empezamos precisamente con lo que es la calidad y manejo del suelo, el sistema de policultivos, la rotación de cultivos, sistemas agroforestales, los abonos verdes y los cultivos de cobertura, manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo de malezas. Estos principios agroecológicos prácticamente nos brindan pues estas estrategias principales para poder recuperar y poder poner en funcionamiento nuevamente los agroecosistemas. Esta agroecología pues finalmente viene a ser la ciencia que da el soporte a esta agricultura sustentable, que como bien sabemos tiene objetivos económicos, sociales y ambientales. Pero ¿qué es finalmente una agricultura sustentable? Para poder enfatizarnos, es un sistema productivo que busca realizar el potencial multifuncional de los recursos que lo sostiene, brindando oportunidades ambientales, sociales y económicas, y su finalidad no es solo incrementar la productividad de uno de los componentes, sino de optimizar el sistema como un todo y mantener la sustentabilidad en el tiempo y el espacio, ¿no? Esto es lo que podemos nosotros mencionar acerca de lo que es una agricultura ya netamente sustentable. ¿Qué hacemos? Tenemos la agroecología como una ciencia muy importante, tenemos aquellos principios básicos. En ese sentido, nosotros estamos llamados a iniciar todo un proceso de reconversión de estos agroecosistemas. ¿En qué sentido? Como podemos ver aquí, y como lo que ya veníamos conversando, estos agroecosistemas convencionales, ¿no?, de degradación de suelos, de erosión, de acidez, de una tala ilegal, de deforestación, nosotros tenemos que actuar para poder, en una etapa de transición, poder transformar estos agroecosistemas, ¿no?, de lo que son convencionales, transformarlos a agroecosistemas sustentables. Pero ¿qué implica esta sustentabilidad en este caso de estos agroecosistemas? Hablamos en términos de comportamiento, o sea, vamos a tener un mejor comportamiento de todas las funciones propias que ocurren en este ecosistema. Hablamos de un mejor desarrollo, hablamos de una mayor diversidad de las especies que están presentes en estos agroecosistemas, de la energética, cómo fluye este ciclaje de materia y energía dentro de este agroecosistema, hay una mayor integración de la misma, hay una mejor evolución y lo más importante, que estos agroecosistemas se constituyen principalmente a ser resilientes. Rápidamente se pueden recuperar, ¿no?, a efectos de algún fenómeno natural o una intervención como la que estamos viendo que se van manejando estos agroecosistemas convencionales. Pero en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros empezar a reconvertir estos agroecosistemas? ¿Cómo los empezamos a recuperar? La parte fundamental, en este caso, de este agroecosistema viene a ser el suelo. Este mejoramiento de los agroecosistemas, definitivamente tenemos que ver la base, que es el soporte fundamentalmente de todo lo que crece encima de él. Y lógicamente entender todas las relaciones funcionales que hay entre la superficie, ¿no?, y debajo de la superficie de este suelo. Para ello es importante hablar de lo que es la calidad de los suelos, que lo podemos definir como esa capacidad que tiene un suelo para funcionar dentro de los límites de este agroecosistema, mantener la productividad, ¿no?, y calidad ambiental y la salud de las plantas y los animales. ¿Ok? Este análisis que nosotros podríamos hacer, en este caso de la calidad de los suelos, permite detectar pues, los cambios que se van dando en este suelo mismo, permite evaluar la sustentabilidad del sistema, es un indicador primario del manejo sustentable de los suelos y también es un componente crítico dentro de una agricultura. ¿Por qué? Porque esta agricultura
precisamente depende de muchos recursos y el más importante viene a ser este suelo. Para poder enfatizar esta calidad de los suelos, podemos relacionarlos a que estos suelos deben cumplir estas 3 funciones esenciales para hablar en términos de calidad. El primero de ellos viene a constituirse como el medio para las plantas y organismos en función a la productividad que tenga este. En segundo caso, tenemos la regulación del recurso hídrico. En este caso, hablamos del balance hídrico, esta proporción tan importante de agua y aire que debe contener este suelo. El agua, fundamentalmente, para toda la movilización de los nutrientes en el suelo, para la absorción, principalmente por las plantas, y también el aire para la respiración microbiana y así contribuir, en este caso, a esta respiración de las raíces, ¿no? En la exudación y principalmente manejar pues esta rizósfera con una gran cantidad de microorganismos funcionales, ¿no? Para la absorción de estos nutrientes en la planta. Y también en ese sentido vemos lo que es la degradación de los compuestos contaminantes. Este suelo tiene esta capacidad de poder degradar estos compuestos, pero hasta un cierto límite, por cierto, ¿no? A medida que este contaminante vaya viendo de manera gradual, estando en este suelo, se puede ir descontaminando. Pero lógicamente debemos entender que cuando ya este grado de contaminación es mucho mayor, entonces prácticamente estamos perdiendo este potencial, ¿no? De este suelo. Para poder analizar en ese sentido esta calidad de los suelos, hemos trabajado en el ICT, por ejemplo, en el Instituto de Cultivos Tropicales, este índice de calidad de suelos aditivos. Esta metodología es muy importante para poder valorar, ¿no? Cuantitativamente cómo se van mejorando, cómo se van recuperando estos suelos, haciendo un análisis principalmente en sus 3 propiedades, tanto físicas, químicas y biológicas. Dentro de cada una de estas propiedades tenemos indicadores físicos, químicos y biológicos. Cada uno de estos indicadores tienen que ser catalogados como en este caso, como mayor es mejor, y en el otro, que cuyo valor menor es mejor. Me explico. Por ejemplo, si tenemos materia orgánica en ese suelo, es lógico entender que a mayor materia orgánica, el suelo es mucho mejor. Entonces, este indicador definitivamente va a la primera parte de mayor es mejor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos del grado de erosión de estos suelos también igual, entonces menor es mejor. ¿Por qué? Porque la erosión representa la pérdida de este suelo. Entonces, cuyo valor menor, o sea, de perder estos suelos, es mejor. Y así nosotros vamos relacionando cada indicador de estas propiedades que tiene este suelo y al final hacemos una sumatoria. Por eso es que de suelos aditivo. Al final tenemos que el ICSA, ¿no? El índice de calidad de suelos aditivos, es igual a la sumatoria del valor que tiene cada indicador. ¿Por qué? Porque el indicador que tiene el más alto valor según en este caso el rango que nosotros estemos utilizando va a ser igual a 1. Entonces, a mayor valor del ICSA, entonces nos representa que tenemos una mayor calidad de este suelo. Y eso es lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, precisamente con las experiencias que más adelante lo vamos a ver. Entonces, gracias a esta recuperación de estos suelos, de evaluar esta calidad que tengan, entonces esto rápidamente se ve reflejado en la producción de los cultivos. En este caso, venimos trabajando con el tema de cacao. Entonces, aquí podemos mostrar algunas experiencias propias que se ha tenido en el Instituto de Cultivos Tropicales, ¿no? El ICT. Aquí, por ejemplo, hemos venido trabajando con los sistemas agroforestales, con los sistemas convencionales y con los cultivos de cobertura, por ejemplo. Estas 3 evaluaciones que se han hecho aquí se han desarrollado en la Estación Experimental El Choclino, correspondientes a esta institución, y que prácticamente se está documentando ahora los 12 o 14 años que se han manejado estos sistemas. En el caso del primero, viene a ser los sistemas agroforestales, ¿no?
este sistema de plantaciones de cacao bajo sombra espontánea. ¿Qué es lo que se ha realizado aquí? Tenemos este bosque secundario y se ha rozado algunas plantas, algunos árboles, y en el espacio ya liberado se va instalando el cacao, ¿no? Entonces, en estos casos ya utilizamos la sombra netamente que va teniendo este sistema. Igual, entonces, todo el procedimiento normal que se ha hecho dentro de poder habilitar estos campos, estos estudios, ¿no? Haciendo la instalación, el establecimiento de las plantaciones, los injertos correspondientes, las podas, en fin, todo eso se ha ido manejando, pero bajo este sistema agroforestal. Entonces aquí lo podemos tener, este bosque secundario, como podemos tener ahí las plantas de cacao, que principalmente pues van logrando un desarrollo gracias a la dinámica que hay entre estas interacciones de las especies propias que podemos tener aquí. El otro caso es en el sistema, en este caso convencional, que difiere de un sistema, en este caso agroforestal, ¿no? En este caso se ha instalado estas etapas de establecimiento de una plantación convencional de cacao bajo el sistema de rozo, tumba y quema, el muestreo de suelos, antes de la quema, lógicamente, después de la quema, ¿no? Y lógicamente aprovechar en este caso y evaluar la ceniza que queda. Se ha instalado el plátano como sombra temporal, la siembra de maíz como un cultivo, en este caso simultáneo al plátano, porque es un cultivo de pan llevar, igual el frijol, y así se va instalando en ese sentido lo que es esta plantación de cacao y el sembrío también de frijol, ¿no? Entonces aquí podemos observar y hacer la comparación propia de este sistema convencional con el sistema agroforestal, ¿no? Entonces hemos podido documentar estas experiencias, ¿no? Que viene precisamente ahora en las publicaciones, ¿no? De los 12 y 14 años que han sido evaluados estos sistemas. El otro estudio muy importante que se ha realizado aquí vienen a ser lo que son los cultivos de cobertura. Estos cultivos de cobertura han dado muy buenos resultados en los estudios de cacao que hemos realizado. Como podemos ver aquí, en estos estudios se han utilizado 5 especies de coberturas. Como podemos observarlo aquí, fíjense esa frondosidad que tiene esta especie, centrosema, ¿no? Y vemos aquí el cacao. Entonces, fíjense la integración que tiene este sistema, esa dinámica de todas las especies que están interaccionando aquí, y se hace pues ya mucho más biodiverso este manejo, que finalmente vamos recuperando los suelos y también vamos aportando mayor cantidad de nutrientes que finalmente son aprovechados tanto por el plátano como por el cacao. Entonces, bajo este estudio hemos utilizado, por ejemplo, 5 especies de cobertura. En este caso tenemos a Arachis pintoi, tenemos a Calopogonium mucunoides, tenemos a Calicia repens, tenemos a Canavalia ensiformis y tenemos a Centrosema macrocarpo. De estas evaluaciones que se han podido tener en este caso, podemos rápidamente compararlas con un testigo absoluto. En este caso, esta parcela o este sistema no se sembró ningún cultivo de cobertura y simplemente se dejó a que la vegetación espontánea pueda desarrollarse, en este caso, y así poder hacer las comparaciones, ¿no? En estos cambios que se van dando a nivel del suelo, comparado con aquellas parcelas donde tenemos instalado las coberturas. Entonces, como resultado de esto, tenemos principalmente la cantidad de macro y micronutrientes que pueden ser aportados al suelo por el estudio, en este caso, de estas coberturas. Como podemos ver aquí, en este sentido, cuando hablamos de la extracción total de macronutrientes, podemos ver que en función al nitrógeno, podemos ver que Centrosema macrocarpum es la cobertura que potencialmente puede aportar mayor cantidad de nutrientes a este suelo, mejorarlo y esto contribuir a que el cacao prácticamente pueda tener esa cantidad de nutrientes para poder desarrollarse y producir convenientemente.
igual tenemos los otros casos. En forma general, podemos ver en cuanto al fósforo, en cuanto al potasio, al calcio, al magnesio, al azufre, fíjense, prácticamente tenemos una buena cantidad de nutrientes que potencialmente se pueden, en este caso, aportar al suelo. Y en caso de micronutrientes, por ejemplo, tenemos a lo que es Arachis pintoi igual, Calopogonium, Calicia, Canavalia y Centrosema. Entonces podemos observar aquí también esta cantidad de micronutrientes que también es una potencialidad de poderlos incrementar en este suelo, ¿no? Igual Centrosema Marcocarpum, en el caso de zinc, en este caso tenemos a Arachis y a Centrosema. En el caso de cobre tenemos a Centrosema. En caso de manganeso tenemos a Calicia repens. En caso de hierro tenemos a Arachis pintoi. Y en caso de boro tenemos igual a Centrosema. Entonces, ambas potencialidades son importantes en este caso para poder contribuir a mejorar estos agroecosistemas en selva, ¿no? Es importante en ese sentido. Lo mismo también se viene trabajando en el cultivo de café, igual bajo sistemas agroforestales, ¿no? Que también igual se están documentando todos estos datos que se tiene ya para hacer las publicaciones correspondientes. Y para terminar, colegas, hay algunas noticias muy importantes. En este caso, cuando hablamos del tema de agroecología, tenemos este impulso, que lo tenemos principalmente de este convenio, ¿no? De esta firma entre SOCLA, ¿no? Y la FAO. La agroecología precisamente recibe este impulso gracias a la nueva alianza entre la FAO y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. En el 2018, la FAO reconoce la agroecología que puede ayudar a mejorar la producción mundial de alimentos, ya que al combinar estos conocimientos tradicionales y científicos, aplica enfoques ecológicos y sociales a los sistemas agrícolas, centrándose en las provechosas interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Entonces, la agroecología se presenta como esta herramienta valiosa, fundamental, para poder recuperar estos agroecosistemas, para poder impulsar los sistemas agrarios en todo el mundo y que eso viene respaldado por esta sociedad científica de agroecología, ¿no? Que ya viene desarrollándose, por cierto, ya vienen desarrollándose 7 congresos latinoamericanos, ¿no? Que es muy importante en ese sentido ver cómo va el avance de la agroecología a nivel mundial. Y precisamente comentando acerca de ello, tenemos pues el 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología, ¿no? A manera de información que se va a llevar a cabo en Uruguay, pero que en esta oportunidad se va a realizar de manera online, ¿no? Entonces, es importante participar también. Santiago, tú también que siempre estás ligado a estos tipos de eventos, es importante en ese sentido poder participar y poder seguir, ¿no? los avances, los logros que se va teniendo sobre la agroecología en el mundo. Bien, de mi parte les agradezco esta presentación, poco contando aquellas experiencias que vamos teniendo en el caso de los trópicos húmedos aquí en Perú. Ok, gracias por su atención. Muy bien, Fernando. Deja la pantalla ahí tu correo electrónico para que tomen nota, profesionales y estudiantes de acá, porque siempre hay algún interés de pronto de hacer algunas preguntas o algunas dudas o incluso también se puede hacer trabajo participativo. Ahora claro, se facilita sí. el tema, pues con estos medios virtuales que nos facilitan mucho acercamiento. Yo no sé si hay algunas preguntas que tengan ahí, por favor, para que me los hagan, para transmitirlas al profesor Fernando. Cuando estabas hablando de los aportes al suelo, había una inquietud que decían que como que estaban un poquito confusos de extraía o aporta al suelo. Yo no pillé mucho, como se dice, esta partecita. No sé si tú puedes aclarar algo
con respecto a eso, que extrae y aporta Claro. al suelo, es lo que se está Claro, hablando ahí. claro que sí, Santiago, gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando hablamos de los cultivos de cobertura, precisamente son cultivos que primeramente extraen del suelo para su propio desarrollo de estos cultivos. Pero estos cultivos de cobertura nuevamente se vuelven a integrar al suelo, ¿no? Ya una vez finalizado el proceso, ya en este caso, ya cuando entra ya netamente a la producción, por ejemplo, del cacao, entonces este cultivo, debido a la biomasa foliar que ha podido desarrollar, entonces se incorpora nuevamente al suelo. Entonces, ese potencial, ¿no? Esa extracción que ha tenido propiamente la planta a través de su desarrollo en biomasa foliar, nuevamente retorna al suelo. Es una potencialidad en este caso, por ejemplo, en el caso de Centrosema, de 311 kilogramos de nitrógeno que va a devolver al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos también que es una leguminosa y que esta leguminosa definitivamente pues va a aportar mayor cantidad de nitrógeno a este suelo y principalmente devuelve este nitrógeno para que pueda ser aprovechado, en este caso, por el cacao, ¿no? Esa es la relación fundamentalmente que tiene este cultivo de cobertura, ¿no? Y las otras más también que hemos desarrollado en este campo, ¿no? En este ensayo que se realizó. Fernando, una inquietud con respecto a lo que tú hablabas, y es muy cierto, a lo que es diversificación funcional, diversificación productiva. Ustedes allá en el ICETEX, aparte de cacao, pues que es la línea principal, están trabajando con otras alternativas basadas en biodiversidad, sobre todo en esta gran biodiversidad tropical que tenemos. Exacto, sí. Si bien es cierto, claro que sí, el Instituto de Cultivos Tropicales como base fundamental tiene el cacao, pero también se viene trabajando con otros cultivos, en este caso también como es el café. El café igual se viene desarrollando bajo sistemas agroforestales, ¿no? Se viene mejorando precisamente la calidad. Ahora entendemos pues que el café ya se paga por calidad en taza y se ha demostrado fehacientemente que los sistemas agroforestales o la sombra, en este caso que se viene manejando en el café, definitivamente mejora la calidad del producto final que tenemos en este caso. Aparte también, efectivamente, hay otros cultivos alternativos, cultivos amazónicos que también se vienen trabajando en el ICT, ¿no? Y que prácticamente todos ellos pues están siendo integrados a manejar estos sistemas funcionales, ¿no? Esta diversidad funcional que podemos ir aprovechando de esta interacción que tienen cada una de estas especies. Por ejemplo, si en el caso hablamos de estos sistemas agroforestales, en el caso de café, de cacao, entonces podemos entender pues estos tres criterios fundamentales que tiene este sistema agroforestal. En el caso de que tiene que haber una interacción de dos o más especies, una de las especies tiene que ser netamente una especie arbórea, una especie leñosa, ¿no? Correspondiente a un árbol, y la otra principalmente que tiene que ser manejado en base a este cultivo, ¿no? Que en este caso vendría a ser el café o el cacao. Pero sí, definitivamente venimos trabajando con estos cultivos muy importantes en trópico. Fernando, puedes aceptar la pantalla para que te vean la carita. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? No, es que ahí como que tienes que aceptarle pantalla para que te vea la gente, los hinchas. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntitas. ¿Ya se puede ver? Nuestro profesor Julio Alegre, al cual le damos un gran saludo desde acá de Colombia. Él es un líder en los sistemas agroforestales en América Latina y ojalá podamos contar con la presencia de él en otra oportunidad para nuestro programa de pregrado, maestría y doctorado. Pregunta, dice, Fernando, ¿podría dar un mensaje a la comunidad que los casi 78 millones de hectáreas deforestadas se deben recuperar con agroecología y ni usar más bosques Eso es lo que está diciendo Julio. Claro, un saludo cordial al doctor Julio Alegre. Claro que sí, es una persona, ha sido nuestro profesor también en el doctorado. Qué gusto que esté participando. Efectivamente, el mensaje precisamente de la agroecología que viene pues como una herramienta fundamental para poder rescatar, ¿no? Estos agroecosistemas y no solamente eso, sino también dar alternativas de producción.
porque esta agroecología se basa pues en estos principios agroecológicos. Efectivamente, lamentablemente nuestra Amazonía tiene muchos problemas, ¿no? Principalmente por estas tasas de deforestación que se viene dando. Incluso el profesor Julio Alegre ha trabajado durante 25 años en el tema de fósforo, por ejemplo, que él ha manejado estos sistemas y ha visto cómo ha sido y ha observado y ha evaluado toda la dinámica del fósforo, ¿no? Que ocurre en estos 25 años. Entonces, es lógico y claro entender que esta agroecología pues, es la herramienta fundamental actualmente para poder rescatar estos sistemas de producción agrícola, ¿no? Sabemos que en base, por ejemplo, a una agricultura familiar, es más del 80% que esta agricultura familiar genera los alimentos que consumimos en el mundo. Entonces, esta agricultura familiar precisamente tiene esas raíces, tiene esas bases agroecológicas en base a estos principios que hemos estado viendo. Entonces, es definitivo que necesitamos que más agroecólogos se vayan sumando, ¿no? a este desafío que nosotros vamos teniendo para poder rescatar estos sistemas, manejarlos mejor, no llegar a los extremos de la degradación de los suelos. ¿Por qué? Porque es fácil degradar un suelo, pero ahora recuperémoslo. Ahí viene la situación más importante en este sentido de poder nuevamente volver la funcionabilidad a ese suelo para soportar netamente todo lo que va a desarrollarse tanto encima sobre debajo de este suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido sería el mensaje de poder sumarnos más a este gran desafío que tenemos con la agroecología. Bueno, mira, otra inquietud dice, ¿bajo qué condiciones se debe implementar un sistema de cobertura? O sea, ¿qué criterio, me imagino, debe tener el técnico para ver si utiliza tal o cual especie de cobertura o en qué oportunidad o en qué arreglo agroforestal se puede trabajar? Porque no es igual para todos. Claro, efectivamente. Los principios fundamentales para utilizar los cultivos de cobertura viene a ser, uno, el grado de precipitación, ¿no? El porcentaje de precipitación que tengamos en el entorno donde vamos a poder utilizar estas coberturas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esta cobertura, lo que nos va a mejorar en este caso dentro del sistema es la retención de humedad, ¿no? Va a impedir que las malezas, en este caso, se desarrollen y va cubriendo estos espacios libres que van quedando principalmente entre los cultivos que tienen un distanciamiento mucho mayor, en el caso del cacao. Por ejemplo, si utilizamos un distanciamiento de 3x3, entonces hay un espacio muy importante que queda. Ese espacio puede ser cubierto, va a ser cubierto por las malezas, pero al utilizar este cultivo de cobertura, entonces lo que nosotros estamos haciendo es precisamente impedir que estas malezas puedan desarrollarse, puedan crecer en este espacio y lógicamente competir con el cultivo, ¿no? Entonces, a mayores tasas de precipitación, lógicamente nosotros tenemos que entender qué posibilidad nosotros podamos tener de utilizar una cobertura y también esto en relación a la sombra que va a tener el cultivo de cacao o en este caso también el café. Por ejemplo, en palma aceitera, en palmas del espino, por ejemplo, se ha utilizado mucho también y hay muy buenos resultados con los cultivos de cobertura, principalmente con Centrosema macrocarpo. Entonces, lo que tenemos que cuidar nosotros y tener bien claro es primero que este cultivo de cobertura no asfixia al cultivo, o sea, se debe manejarlo eficientemente. Segundo, que en este criterio tenemos que nosotros escoger la especie más importante que nos pueda dar una relación funcional en vez de perjudicial al sistema, ¿no? Porque puede haber, en este caso, algunas plantas utilizadas como cobertura que bajo la situación en la que se han cultivado o la que se están cultivando, podría dar un desmedro en este caso o en competencia con el cultivo. Por eso es importante en ese sentido saber qué especie podemos utilizar. Pero definitivamente la que ha dado más respuestas en todas las experiencias que yo he podido documentar con respecto a estas coberturas es Centrosema macrocarpo, ¿no? Es la cobertura tal vez más que responde mucho mejor a este tipo de sistemas. Bueno, yo creo que ya no hay por ahí más inquietudes.
Yo creo que, Fernando, ahora que estamos en estos trances se nos facilita mucho la interacción entre las universidades, es que debemos pensar y reflexionar acerca de cómo integrarnos los académicos y cómo presionar también a las instancias políticas, oficiales, para, para que hagan más esfuerzos en cuanto a detener esta gran deforestación que está ocurriendo a nivel andino y a nivel amazónico y pues latinoamericano en general. Porque a este plan que vamos, desgraciadamente, solamente estamos hablando de quejas, que con el motivo de la pandemia, del encerramiento, otra gente aprovechó para deforestar, esto, pero pues no se ve unas acciones concretas de las autoridades Ah, del claro, Ministerio sí. de Ambiente y Agricultura respectivamente. Yo creo que tenemos que hacer un consenso. Las universidades no pueden estar de espaldas a una realidad y a veces uno no encuentra ese pronunciamiento oficial, digamos, de una voz que diga, bueno, nos unimos y actuamos frente a estas realidades. Sí, Estamos de acuerdo. efectivamente. Sí, efectivamente, ese Santiago, hay mucho todavía por trabajar en este sentido. Ya que ustedes también tienen este programa de agroecología, ¿no? También en Colombia también tienen el doctorado, me parece, de agroecología también, ¿verdad? Con Socla. Hay doctorado en agroecología de la Universidad Nacional. Claro, ya ves, entonces es El, importante pues seguir aperturando la academia, ¿no? sí, Para que más adeptos a la agroecología pues se sigan sumando en este esfuerzo tan importante de poder recuperar pues estos agroecosistemas y fundamentalmente estos suelos, ¿no? Que tienen muchos problemas de acidez, son suelos que ya están completamente degradados, pero que hay esa opción, hay esos trabajos muy importantes que se pueden realizar para poder recuperar estos suelos y así ir disminuyendo pues estas tasas de deforestación que se van teniendo en esta parte de la Amazonía, ¿no? sí. Y acá, pues recordar que acá también tenemos una maestría y un doctorado en agrociencias, donde una de las líneas claves es agricultura sustentable, una línea de investigación que aperturamos ya hace varios años y que pues se trabaja el tema. Porque a veces, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países andinos, confundimos lo que agroecología, la ciencia agroecológica con la producción orgánica. O sea, y a veces la dimensionamos en ese sentido y la menospreciamos, porque obviamente la situación de la agricultura, las inclemencias de la agricultura tropical, a veces no da para una producción orgánica como debe ser, pero yo creo que más allá, lo que dijo Fernando es muy cierto, las prácticas agroecológicas, la ciencia agroecológica nos da una serie de prácticas, una serie de conocimientos en torno a cómo se deben manejar los ecosistemas. Entonces, claro, el culmen del tema del agroecológico ya sería una producción orgánica integral, donde haya todos los procesos de homeostasis posibles. Pero eso, claro, no es para todo. Pero el hecho de que ya empecemos a hacer coberturas, el hecho de que podamos diversificar los sistemas productivos, ya vamos avanzando bastante en ese sentido, ¿no? O sea, eso es lo que pide la ciencia agroecológica a gritos, y Exacto, no ajá. solamente la agroecología, lo pide la FAO, lo piden todas las entidades internacionales, frente al cambio climático, obviamente, que es el principal problema que se nos avecina, que ya está haciendo daño. Exacto. Y también Santiago, un poco relacionando estos aspectos también, que todo esto se tiene que aterrizar en políticas públicas. Correcto. Se puede estar hablando de todo esto, lo que podemos ir viendo de los trabajos, de las investigaciones que se vayan dando en el campo de la agroecología, pero definitivamente nos falta mucho más ese esfuerzo en lograr estas políticas públicas que nos ayudarían mucho más, ¿no? Para poder, pues, maximizar estos principios, esta forma de producir mucho más amigable con el medio ambiente, que sea socialmente mucho más justa y que sea pues económicamente viable. Eso es lo que llama la agroecología para poder posicionarse mucho más en este gran avance que va teniendo, ¿no? Bueno, Fernando, ha sido muy interesante tu conferencia, ha sido muy sencilla. Yo creo que eso es la manera como debemos comunicarnos nosotros, los que estamos metidos en esta ciencia, ser abiertos para todos.
compartir nuestro conocimiento no en palabras difíciles, sino en palabras muy fáciles de entender. Yo creo que eso por ahí va, es ese pensamiento agroecológico, ¿no? Es que no solamente es científico, sino también es social, como tú hablaste hace un momento. La agroecología es comunicación, la agroecología es extensión para que la gente adopte todas estas alternativas que son amigables con el ambiente y que facilitan la reconstitución de estos dañados agroecosistemas. Gracias, Fernando, por tu Ok, benevolencia en aceptar esta invitación. Yo creo que seguimos trabajando ya contigo, pues creo que en alguna oportunidad has tenido, nos has ayudado en evaluar proyectos de de doctorado en algún momento y ajá. te seguimos molestando en cualquier momento, pues con esas ideas de que tenemos que integrarnos. Bueno. Ok, Santiago, gracias precisamente por la invitación nuevamente. Reitero este agradecimiento para poder compartir. Sí, efectivamente, hemos tratado de mostrar aspectos básicos, fundamentales, entendibles, ¿no? Para poder relacionar, pues, estas cosas fundamentales, estos principios fundamentales que son aplicables a estos sistemas, ¿no? Por ahí podemos entender tal vez que son muy dificultosos. Eso sí, nos va a llevar tiempo, porque la transición agroecológica sí definitivamente nos lleva tiempo. Pero eso lógicamente responde a un criterio, en este caso a un cambio, ¿no? De este paradigma de lo convencional y podernos ir precisamente pues a este nuevo campo del conocimiento que viene a ser la agroecología. Entonces, de mi parte, Santiago, un agradecimiento especial a la Universidad La Salle también, al proyecto Utopía y a todos pues los que nos han seguido en esta sencilla presentación que hemos tratado de dar algunas experiencias que venimos haciendo aquí. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Hasta una nueva oportunidad. transmite mi saludo a los directivos de tu facultad en la Universidad Nacional del Centro del Perú, a los compañeros, colegas del ICETEC, el Instituto Ejecutivo Tropicales, pues que aquí también hacemos investigación en sistemas agroforestales y que ojalá podamos tejer algún lazo de investigación, conferencias. A veces no hay necesidad tanto de los burocráticos trámites de convenios y esas cosas, que más que todo alargan y a veces quedan guardados en las gavetas de las oficinas. A veces sin necesidad de tantos papeleos, como decimos en el Perú, pues se facilitan con estos medios bastante acercamiento y se puede construir mucho en este sentido. Gracias, Fernando. Que Ok, pases muy gracias, bien. Santiago. Siga cuidándose mucho, no salga a la calle. Claro que sí. Igual a todos Bueno, ustedes. Gracias. bueno, con el mayor Gracias. gusto. Estés bien. Igual. Ok.